la única vez en este parcial que lo voy a decir. Cuando yo comience a hablar de cada parte del tubo digestivo, yo voy de una vez a lo que tengo que explicar. Yo no voy a volver a decir cómo es la mucosa, cómo es la submucosa, cómo es la muscular y cómo es la serosa. Primero, el tubo digestivo, yo voy a ver muchos segmentos, ¿verdad? ¿Cuántas placas de digestivo hay en esa presentación? 81 placas, incluyendo el labio, la lengua, la vesícula biliar, el hígado, el páncreas y todo el tubo digestivo, ¿no? Entonces, por eso no puedo pararme a cada vez que hable de un segmento volver a explicar cuál es su organización. Por eso siempre le explicamos en la primera clase. El tubo digestivo tiene una mucosa, pero es diferente a la mucosa que acabamos de ver en respiratorio, en composición y además en capas que la forman. En respiratorio la formaban dos capas, el epitelio y la lámina propia. En digestivo la mucosa va a estar formada por el epitelio, la lámina propia y una capa nueva que se llama muscular de la mucosa. Entonces, entiéndase que si yo quiero o yo pido en una lección describir la mucosa del corte que está en el microscopio número 5 y el corte del estómago, entonces usted tiene que decir cómo es el epitelio del estómago, cómo es la lámina propia del estómago y cómo es la muscular de la mucosa. Si usted no dice eso, no está completo, porque tiene la mala costumbre de que solamente describen al epitelio cuando se le pide describir una mucosa, y el epitelio es una parte de la mucosa, pero no es toda la mucosa. La muscular de la mucosa me la tengo que aprender porque es una capa que varía en orientación. Por ejemplo, en el esófago es longitudinal, pero en el estómago esa capa se divide en dos, en circular y longitudinal, y en el intestino delgado es circular. Entonces, yo tengo que saber cuándo la estoy viendo circular, cuándo la estoy viendo longitudinal y cuándo la vuelvo a ver circular, porque eso depende de cada segmento que esté viendo. La segunda capa es una capa submucosa, ¿no? Y la submucosa es una capa diagnóstico para dos segmentos, ¿no? Primer segmento que es diagnóstico en la submucosa para el esófago, y para el otro segmento que es diagnóstico es para el duodeno. ¿Por qué? Porque en el duodeno y en el esófago la submucosa tiene glándulas. En los otros segmentos las glándulas están en otra parte, no están en la submucosa. Entonces, de ley, si yo me tengo que aprender 50 láminas, entonces de las 50, las únicas dos que van a tener glándulas es la del esófago y del duodeno. Entonces, esto me ayuda a descartar las demás. Y la submucosa es una capa siempre de tejido conectivo denso, muy vascularizada, puede tener nódulos linfáticos y se encuentra el primer plexo nervioso, que es el plexo de Meissner, que también tengo que aprender a diferenciarlos en este parcial. Porque, aunque no me sirven para el diagnóstico del corte, me sirven para el diagnóstico de la capa que estoy viendo, ¿no? O más bien, la capa que estoy viendo me sirve para el diagnóstico del plexo nervioso. Luego viene otra capa, que es la capa muscular. La capa muscular siempre va a ser de dos estratos, un estrato circular y un estrato longitudinal. Y aquí venimos a lo que siempre les complica la vida. Vamos a ver el dibujo, porque así se supone que tengo que verlo en la planta. Si es circular, ¿qué está haciendo el músculo en ese dibujo? Circular, enrollando el tubo, ¿no? Si es longitudinal, ¿de dónde viene el músculo? Como que de aquí abajo hacia arriba. Entonces, circular y longitudinal. Por eso, cuando la veo en la lámina histológica, veo en la circular a la figura alargada y en la longitudinal veo el corte, el cuadrito que queda en la parte del corte. Entonces, tengo una circular interna y una longitudinal externa en todo el tubo digestivo, a excepción de una parte que es el estómago, que hay interno oblicuo, medio circular y externa longitudinal. En el estómago es la única que yo voy a ver tres estratos musculares. Y entre la circular y la longitudinal, aquí en el preparado histológico, yo tengo que encontrar el segundo plexo nervioso, que es el plexo de Auerbach. Y ese plexo es mucho más grande que el primero, que se encontraba en la submucosa, porque es el que se va a encargar de inervar a las capas musculares circular y longitudinal y de poder facilitar los movimientos de peristalsia a nivel de todo el tubo digestivo. Y la última capa es una serosa, ¿no? La serosa es una capa de tejido conectivo laxo, pero que está recubierta por un epitelio plano simple en la parte más externa. Y reviste a todas las estructuras que están dentro de la cavidad
como la porción de la vesícula biliar que está fija al hígado, ahí no hay seroso, ahí hay adventicia. Pero de resto simplemente es una capa que envuelve al órgano que no está fijo a la pared abdominal, ¿no? Que está libre dentro de la cavidad abdominal. Listo, eso es todo, ¿verdad? Cuando veamos digestivo, yo simplemente voy a hablar de la mucosa del tubo digestivo en general, que tiene. No voy a volver a decir cómo se tiene que describir, ya lo dije. El estómago. Ahora, eso que acabo de decir lo vamos a comenzar a ver en el esófago. El esófago es un corte también súper sencillo, ¿no? Es facilito aprenderse un esófago. Él no tiene una forma en su luz. Prácticamente su luz es sin forma. A veces dicen que tiene una forma de H, pero ustedes también ahí, eso no parece una H. Tampoco tiene forma de estrella. Forma estrellada tiene el uretra. Él, su elemento más diagnóstico es su epitelio, ¿no? Porque si yo veo a este epitelio que está aquí, yo tengo que saber que es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Y ese epitelio es el que confunde con el cartílago hialino de la tráquea. Entonces, porque comienzan a pensar que eso es el cartílago hialino. Eso no es ningún cartílago, eso es un epitelio. Ahí hay diferentes coloraciones celulares, desde basales hasta un estrato superficial. Y además, si se dan cuenta, hay unas elevaciones del epitelio, como esta y como estas que ven aquí. Esas elevaciones se llaman papilas que se forman en el epitelio del esófago. Y la única manera en la que yo les valería que ustedes se confundan es cuando estemos viendo un corte de lengua, porque la lengua también tiene ese tipo de epitelio, pero en la lengua hay otras estructuras que me permiten diferenciarla del esófago, ¿no? Allí sí pudiesen confundirse, pero la tráquea con el esófago sí es bien complicado de confundir. Entonces, la primera capa, que cuando la vea tengo que decir es esófago, porque estoy viendo ese epitelio, es eso. ¿Por qué? Porque ninguna otra parte del tubo digestivo, a excepción del recto, va a tener ese epitelio. De resto, estómago no tiene ese epitelio, intestino delgado tampoco y intestino grueso tampoco. Debajo del epitelio va a haber una pequeña capa de tejido conectivo laxo, que es la lámina propia, y por debajo de eso comienza a aparecer esta capa, que es la capa muscular de la mucosa. Y la muscular de la mucosa del esófago tiene una orientación longitudinal. La muscular de la mucosa, no estoy diciendo la muscular propia. ¿Qué otra capa muscular del esófago tiene esa orientación? La externa longitudinal. Pero esa es otra capa que está más abajo. Esas tres capas, epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa, forman a la mucosa del esófago. Luego, para identificar a la submucosa, yo me voy a ir a donde están las glándulas. Porque si yo veo glándulas, de ley tengo que estar en la submucosa esofágica. Y las glándulas en la submucosa del esófago pueden ser de dos tipos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy, o se nombran de dos maneras. Cuando yo estoy en cualquier parte del esófago, a diferencia de la transición entre el esófago y el estómago, se llaman glándulas esofágicas. Cuando estoy justo en la transición de esófago a cardia del estómago, se llaman glándulas esofágicas cardiales. Y ya no van a estar en la submucosa, sino que pasan a estar en la lámina propia. Pero lastimosamente no hay una lámina de transición entre esófago y estómago. Para la lección presencial, para la lección virtual sí hay muchísimo. Entonces por eso igual lo estoy diciendo. Y ellas se van a estar en la lámina propia y por la cercanía al cardio se llaman glándulas esofágicas cardiales. Entonces si estoy viendo glándulas es porque debo estar en la submucosa. Y la submucosa es el tejido conectivo denso, puede tener nódulos linfáticos, va a ser vascularizada y se va a revisar el plexo nervioso en ella. Luego viene la capa muscular y allí van a ver a la interna circular y a la externa longitudinal. Y por fuera puede haber una adventicia o una serosa. ¿Por qué? Porque el esófago tiene adventicia cuando está en la porción torácica, porque esa adventicia es la que le permite fijarlo a la tráquea, pero también tiene serosa porque el esófago también tiene una porción abdominal, entonces puede tener las dos capas. Y además, chicos, ustedes tienen que aprender algo. El esófago no siempre tiene solo músculo liso. El músculo liso que se forma en la capa muscular va a predominar cuando estoy en la porción abdominal, porque en el abdomen predomina la musculatura lisa. Pero cuando yo estoy en las porciones torácicas hay músculo estriado, ¿no? Y
Y hay partes donde se mezclan los dos, estriado y liso, cuando estoy más cerca de la porción abdominal que de la torácica. Entonces eso tienen que saberlo porque en algún momento, más adelante, si alguno va a ser patólogo, le va a tocar aprenderse qué parte del esófago estoy viendo, ¿no? Si porción torácica, si porción abdominal. Y cuando lean el libro se van a dar cuenta de que no siempre es un músculo liso, tiene también músculo estriado. Pero bueno, para no complicarles la vida, en segundo ciclo vamos a siempre aprendernos que las dos capas son de músculo liso, circular y longitudinal. Si alguien es muy pro, ¿verdad? Y quiere decir que hay músculo estriado, con gusto me coloca y me dice que usted está viendo músculo estriado ahí y que esa porción es torácica. ¿Ya? Pero si no quiere y solo quiere poner músculo liso, yo se lo valgo, como bien. ¿Qué más? Bueno, de eso vamos a tratar de tomar una foto como está allí, bien bonita. Ustedes son bendecidos por Dios, definitivamente, porque todas las láminas que ustedes tienen de esófago se ven perfectas. Hay muchos estudiantes que vieron unas láminas de esófago que ni se veían, que eran transparentes, que simplemente me la tenía que aprender de memoria porque no había otra lámina que para poderme aprender el esófago. Y le van a tomar una foto como está allí y van a hacer lo mismo que yo hice, ¿verdad? ¿Quién es la mucosa? ¿Quién es la lámina propia? ¿Quién es la muscular de la mucosa? ¿Quiénes son las glándulas? ¿Quién es la muscular interna, circular, la longitudinal? Y así sucesivamente. Ahí también hay otro corte de esófago. Y aquí hay otro más bonito, ¿no? En el que está en el centro grande, donde se ven todas las estructuras, se pueden ver algunos nódulos linfáticos dentro de la lámina propia. Aquí hay uno, aquí hay otro, por aquí hay otro. También hay glándulas que lógicamente también no son mucosas. También si hay glándulas van a encontrar conductos excretores, que también no es difícil porque eso es histología en primer ciclo. Y las capas musculares. A la derecha, arriba, en la imagen de arriba, tienen la mucosa esofágica porque solo se ve epitelio, lámina propia y la muscular de la mucosa. Y abajo tienen a la mucosa, a la submucosa y tienen a la primera capa que es la interna circular. Y así se describe en la lección. De acuerdo al enfoque que está, se tiene que decir si se está viendo la mucosa, si se ve la submucosa, si se ve la circular y así sucesivamente. Y esta imagen que está aquí es una transición entre el esófago y el cardias del estómago. A la derecha tienen esófago, a la izquierda tienen cardio. Y si se dan cuenta, desde aquí hasta aquí es la submucosa. Y fíjense que lo que yo les decía de las glándulas, en la última parte del esófago, ya no están aquí, sino que pasan a ubicarse aquí en la lámina propia. Porque en el estómago las glándulas no están en la submucosa, sino que están en la lámina propia. Entonces las glándulas comienzan a ubicarse como el segmento siguiente que viene, que es el cardio. Y a estas son las que se le denominan glándulas esofágicas cardiales, por la cercanía que tiene con el cardio del estómago. Esa es la transición que hay. A ver, y bueno, esto es estómago, esto lo vemos la semana que viene, pero vamos a explicarle otra cosita más para que vean mejor. A ver. Los plexos nerviosos son dos, ¿no? El plexo nervioso de Meissner y el plexo nervioso de Adler. Ellos se van a encontrar en el esófago, se van a encontrar en el intestino delgado, en el intestino grueso, en el estómago. Entonces, por ejemplo, esa lámina que está ahí enfocada es una submucosa, ¿no? Y apenas se está viendo parte de la capa muscular. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ¿ustedes creen que viendo nada más ese corte yo puedo decir es estómago, es intestino grueso, es esófago? No, ¿verdad? No puedo. Allí, entonces, ese corte no sirve para el diagnóstico del segmento. Sirve solo para el diagnóstico de la capa o del plexo que se esté viendo. El plexo que se está viendo aquí es esta capa. ¿Ya? Ese plexo es el plexo submucoso. ¿Por qué es el plexo submucoso? Porque está rodeado de puro tejido conectivo denso y de vasos sanguíneos, y esas son las estructuras que predominan en una submucosa. El plexo que está aquí es un plexo muscular. ¿Por qué? Porque está rodeado de puro tejido muscular, por arriba, por los lados y a los lados, ¿no? Por arriba, por abajo y a los lados. Ya, entonces yo voy a diferenciar el plexo por el tipo de tejido que lo rodea. Ya eso lo tenemos claro. Pero ¿cómo voy a saber que estoy viendo un plexo nervioso y no que estoy viendo otra cosa? Porque dentro del plexo yo voy a buscar a esta célula
redondita, con un núcleo central y su citoplasma es claro. Y acompañando esa célula voy a encontrar a estas otras diferentes. Esta celulita que está aquí era algo que les explicaban a ustedes en biología cuando estaban en el colegio y cuando estaban, no sé si en el primer ciclo les dirán eso, que son neuronas, ¿no? ¿Qué tiene en el centro de una neurona? Su núcleo. Y alrededor del núcleo está el cuerpo neuronal o el soma neuronal, ¿no? Y eso que yo estoy viendo aquí son los cuerpos neuronales, son los cuerpos nerviosos, porque la neurona forma parte de estructuras nerviosas porque es la unidad estructural del sistema nervioso. Entonces yo tengo que encontrar a esas células nerviosas que están dentro del plexo nervioso, que van a tener esta característica histológica. Y estos puntitos que ustedes ven aquí, más basófilos alrededor de ellos, son las células gliales, que son las células de la glía, que le dan soporte y sostén y nutrición a la neurona. ¿Y por qué hay partes del plexo nervioso que se ven claritos? Porque la neurona tenía algo que se llamaba vaina de mielina. Y la mielina, histológicamente, tiene una coloración bastante clara. Y eso es lo que forma un nervio. Un nervio está formado por esas estructuras. ¿Y qué es un plexo nervioso? Un conjunto de muchos nervios. ¿Por qué este es más grande que el anterior? Por la relevancia que tiene él dentro de los procesos fisiológicos. ¿Ya? Que generar la peristalsia a nivel de todo el tubo digestivo tiene que ser una estructura considerable que se ubique en él, ¿no? Entonces, este es el plexo de Auerbach y el que está aquí atrás es el plexo de Meissner. Y si se dan cuenta, en este que está aquí está la misma célula que estábamos viendo allá. Y esa se ve perfecta en el corte histológico y a mí me encanta poner corte enfocando eso nada más. Entonces, si yo pongo un corte como eso y yo digo, dígame qué está viendo en el microscopio número 3, usted tiene que decir, es un plexo de Meissner, es un plexo submucoso, es un plexo de Auerbach o es un plexo muscular. No tiene que decirme si es intestino delgado, si es estómago, si es intestino grueso, no solamente me tiene que decir el plexo. ¿Ya? Listo. Ya cada mesón va a tener 2 o 3 láminas, pero las 2 o 3 van a ser o 2 de esófago o 2 de tráquea, o una de esófago y 2 de tráquea, dependiendo. Y los plexos los